Formas lineal y cuadrática. Forma lineal. Sea x super t o x transpuesta el vector de variables reales x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos x sub n. Está de más recordar que en álgebra lineal los vectores, así como los puntos en el espacio n-dimensional, se representan mediante vectores columnas, y es por ello, por facilidad de escritura, que en algunas oportunidades lo ponemos como un vector transpuesto. Sea B transpuesto B1, B sub 2, B sub n, un vector de constantes reales B sub 1, B sub 2, B sub n. Denominamos forma lineal con vector de la forma B a la función L que va de Rn a R, o sea, una función de varias variables, cuya regla de correspondencia viene dada por la siguiente expresión. Vector de formas lineales. Sea x transpuesto un vector de variables reales x sub 1, x sub 2, x sub n. Sea A una matriz de orden Q por n de números reales con rango Q menor o igual que n. Denominamos vector de formas lineales L con matriz de la forma A la función vectorial que va de Rn a Rq. Esto quiere decir, el dominio son puntos n-dimensionales y el resultado es un vector de Q componentes. Bueno, aquella forma cuya regla de correspondencia viene dada por este producto matricial. Si A sub i es la yésima fila de la matriz A, entonces A sub i por X es un producto obviamente matricial, es la yésima forma lineal del vector L. Forma cuadrática. Sea X un vector de variables reales x sub 1, x sub 2, x sub n. Sea A una matriz simétrica de números reales de orden n. Denominamos forma cuadrática con matriz de la forma A la función Q de Rn a R con regla de correspondencia mostrada en pantalla. Observe que esta regla de correspondencia está formada por los cuadrados de cada variable y su producto cruzado. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos un vector tridimensional de variables reales x sub 1, x sub 2, x sub 3. Vamos a hallar la forma lineal asociada con el vector menos 1, 2, 4, el vector de formas lineales asociado con la matriz 2, menos 3, 1, 4, 0, 5, y la forma cuadrática asociada a la matriz 2, 1, 5, 1, 3, 0, 5, 0, 2. Bueno, aquí estamos viendo el resultado de las operaciones. Es muy sencillo, pues simplemente recordar qué significan cada uno de los términos dados. Una forma lineal en las variables x1, x2, x3. Este es un vector cuyas componentes son formas lineales. Y esta es una forma cuadrática. Ejemplo 2. Hallé A, el vector de la forma lineal 2x1 menos 3x2 menos x sub 3, la matriz del vector de formas lineales
x sub 1 más 2x sub 2 menos 4x sub 4, 2x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 más 5x sub 4. Y la matriz de la forma cuadrática mostrada en pantalla. Bueno, observemos que para el caso A, el vector de la forma lineal es de componentes 2, menos 3, menos 1. Para el caso B, la matriz del vector de formas lineales es 1, 2, 0, menos 4, 2, 1, menos 1, 5. Y para el caso C, fíjense cómo se construye fácilmente. La diagonal principal está formada por los coeficientes de los cuadrados de las variables. 3, 0, 1, 0. Y fuera de la diagonal principal y construyendo una matriz simétrica, colocamos la mitad de los coeficientes cruzados. X1, X4, vamos a colocar un 1. X1, X4, un 1. Y aquí en X4, X1, un 1. X2, X3, colocamos en el lugar correspondiente menos 2. X2, X3, X3, X2. 8X3, X sub 4. Colocamos en el lugar asociado un 4. 3, 4, 4, 3. Ahí va un 4. Matrices definidas. Sea X un vector de variables reales, X sub 1, X sub 2, X sub n. Y A una matriz cuadrada simétrica de orden n de números reales. Decimos que la matriz A es definida positivamente si, solo si, para todo vector no nulo, la forma cuadrática es positiva. Definida negativamente si, solo si, para todo vector no nulo, la forma cuadrática es negativa. Semidefinida positivamente si, solo si, para todo x distinto del vector nulo, la forma cuadrática es mayor o igual que 0. Semidefinida negativamente si, solo si, para todo x distinto del vector nulo, la forma cuadrática es menor o igual que 0. En estadística es fundamental el uso de matrices definidas positivamente. Aquí mostramos dos formas para determinar si una matriz es definida positivamente. A, mediante el uso de los menores principales de la matriz A, y B, mediante el cálculo de los autovalores o valores característicos de la matriz A. Vamos a ver ahora el procedimiento basado en los menores principales. Sea A una matriz simétrica de orden n, llamamos su matriz principal de orden I y la representamos como M sub I a la matriz cuadrada compuesta por las primeras I filas y columnas de A. Los menores principales de A son los determinantes de las matrices o de las submatrices principales. Vamos a ver en el ejemplo 3 cuáles son los menores principales de la matriz A. Entonces, la primera submatriz principal es 2 y determinante pues es 2 porque es un número real. La segunda submatriz principal es 2, 1, 1, 1, cuyo determinante es 1. Y finalmente la tercera submatriz principal es la misma matriz,
cuyo determinante es menos 29. De tal manera que los menores principales de la matriz A son los números 2, 1 y menos 29. Aquí tenemos gráficamente cómo se hallan los menores principales de una matriz A1. Después viene la segunda, la tercera. Gráficamente, pues este vértice termina en la diagonal principal. Ahora bien, una matriz cuadrada y simétrica de orden n es definida positivamente si y solo si todos sus menores principales son positivos. Así, la matriz del ejemplo 3 no es definida positivamente, ya que existe un menor principal negativo. Procedimiento basado en los autovalores. Decimos que el escalar lambda o número real lambda es un autovalor de la matriz A si y solo si satisface la siguiente ecuación. Determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad es 0. A el polinomio de la izquierda se le denomina polinomio característico y a la ecuación se denomina ecuación característica. Pues bien, esta definición nos permite obtener directamente los autovalores de una matriz. Por ejemplo, para determinar los autovalores de la matriz que se está mostrando en pantalla, bueno, aplicamos la definición. Determinante de A menos lambda por la identidad bidimensional determinante de esta matriz le igualamos a 0. Y las raíces de esta ecuación son los autovalores. Por lo tanto, los autovalores son 1 y 2, que son las raíces adecuadas. La obtención de los autovalores de una matriz pasa por resolver una ecuación polinómica, la cual puede tener raíces reales, negativas, nulas y positivas, y raíces complejas. Sin embargo, todos los autovalores de una matriz simétrica son números reales. No existe la posibilidad de que dé un número complejo. Ahora, existe una considerable cantidad de programas informáticos que dentro de sus opciones permiten el cálculo de autovalores o valores característicos o eigenvalues. Se demuestra que una matriz es definida positivamente si todos sus autovalores son positivos. Mediante el uso de la página web recomendada al inicio de este tutorial, hemos obtenido los autovalores de la matriz que se está mostrando en pantalla y resultaron ser los números que estamos mostrando. Se concluye entonces que dicha matriz no es definida positivamente, ya que uno de sus autovalores es negativo. Distribución normal multivariante. Definición. Sea mu un vector real n-dimensional y V una matriz real cuadrada simétrica de orden n y definida positivamente. Decimos que este vector X es un vector aleatorio. Sigue una distribución normal multivariante de vector de medias mu, matriz de varianzas y covarianzas V, si y solo si su función de densidad conjunta tiene la forma que estamos mostrando en pantalla, siendo esta expresión el determinante de la matriz
de varianzas y covarianzas. Si nosotros hacemos esta expresión cuadrática en x menos mu, la llamamos e, entonces podemos simplificar esta expresión de la siguiente manera. Vamos a obtener la función de densidad conjunta del vector normal multivariante de parámetros mu, el vector 1, 3, 5, v, la matriz que se muestra en pantalla, la cual debe ser simétrica, cuadrada y definida positivamente. Bueno, vamos a evaluar la expresión E de esta manera. x1 menos 1, menos 3, menos 5, transpuesta por la inversa de esta matriz por el vector x menos 1. Esta es la transpuesta de este vector. Bueno, y resolviendo la expresión E se tiene el siguiente polinomio. Por otra parte, V, que es la matriz de varianza y covarianza, tiene un determinante igual a 7. Y aquí tenemos entonces la función de densidad conjunta. Vamos a desarrollar este término E, que aparece en la potencia del exponencial. Bueno, desarrollando, observamos que está conformado por una parte cuadrática en X, una parte lineal en X y un término independiente. De la forma cuadrática podemos obtener v a la menos 1 y por ende v. Y conocida v ahora, podemos calcular el vector mu mediante la siguiente expresión. Vamos a ver, aplicando lo anterior, si las funciones que se están mostrando en pantalla corresponden o no a una función de densidad de una normal multivariante. Y en caso positivo, hallar sus parámetros. Vamos a evaluar la expresión E, que se obtiene multiplicando por menos 2 el exponente de la exponencial. Y de aquí, de la forma cuadrática asociada, deducimos la matriz de a la menos 1. Esta zona que está aquí. 2, 3 y la mitad de 8. Vamos a analizar, se analiza pues el carácter de esta matriz y se llega a la conclusión de que esta matriz, lo pueden ver inclusive por los menores principales, no es definida positivamente y en consecuencia V tampoco lo es. La función entonces no corresponde a la densidad de una normal bivariante. Haciendo la misma operación para el caso B, obtenemos la matriz V a la menos 1, 2, 3, y la mitad es 1. Esta matriz, si usted observa por menores, es definida positivamente. La inversa de dicha matriz se muestra en pantalla y el determinante de esta matriz V es un quinto. Por lo tanto, el coeficiente que acompaña a la exponencial en la densidad debería ser este que está acá. Sin embargo, el coeficiente que aparece en el enunciado es este. En consecuencia, al existir esta incompatibilidad, concluimos de que la función dada no corresponde a la densidad de una normal bivariante. Para el tercer caso, operando de forma similar, obtenemos la matriz V, que es definida positivamente,
Y la matriz inversa, que es la matriz B, tiene un determinante un séptimo. Y el coeficiente que acompaña a la exponencial debería ser este, que en realidad es, y por lo tanto, la función de densidad dada corresponde a una densidad de una normal bivariante. Vamos a tener el vector U ahora. Entonces, la parte lineal de E es el vector B. La parte lineal está formada por el vector menos 22, 2. Por lo tanto, el vector mu es menos 1 medio VB, menos 1 medio V, que lo tenemos acá, por B, que es 3,1. Concluimos entonces que la densidad dada corresponde a una normal bivariante de parámetro, el vector U 3,1, y matriz de varianza y covarianza, la matriz que estamos señalando. Vamos a interpretar un poco los componentes del vector U. Tenemos entonces un vector normal multivariante de parámetros mu v. Entonces mu sub i representa la esperanza de x sub i. Mu sub 1 la esperanza de x1, mu sub 2 la esperanza de x2, mu sub n la esperanza de x sub n. Y el término de la diagonal principal de la matriz V son las varianzas de las variables componentes. Varianza de x1, varianza de x2, varianza de x sub n. Y los términos fuera de la diagonal principal, que deben ser iguales por ser la matriz simétrica, representa la covarianza entre dichas variables. De esta manera, pues la matriz V que acompaña a la normal multivariante se puede escribir de esta manera. Función generatriz de momentos de un vector normal multivariante. Distribuciones marginales, independencia de las componentes de un vector. La función generatriz de momento para una variable, recordemos que viene dada por la siguiente esperanza. Ahora, si generalizamos el concepto anterior para un vector cualquiera, en particular para un vector normal multivariante, la esperanza o la función generatriz de momento de un vector tiene esta expresión. Es una función ahora de n variables y no de una variable. Viene dada por esta expresión. Ahora se demuestra, cosa que no hacemos, que si un vector es normal multivariante, su función generatriz de momento tiene esta expresión que se está mostrando en pantalla. Por ejemplo, si se tiene un vector normal multivariante de parámetros dados, su función generatriz de momento, aplicando la expresión que hemos dado por definición, tiene esta característica. A partir de la función generatriz de momentos conjunta, podemos determinar las funciones generatrices marginales. De esta manera, la función generatriz de momentos de la variable x2 y del vector x1, x3 se pueden, del ejemplo anterior, se pueden obtener. La generatriz de momentos de la variable x2 es la conjunta donde hay ceros en x1 y x3 y en x2 hay el término genérico s2. Y de acuerdo con esto, pues esto no es más que la función generatriz de momento de una normal de media 3 y varianza 2. Pues bien,
Ahora vamos a hallar la otra. La función generatriz de momento de este vector, pues se hace haciendo 0 donde no aparezca la variable involucrada. Y nos damos cuenta de que esta función tiene esta característica que corresponde con una normal bivariante de parámetro 1, 5 y matriz de varianza y covarianza 3, 0, 0, 2. En general, cualquier variable aleatoria componente de un vector normal multivariante es a su vez una variable aleatoria normal. De igual manera, cualquier subvector de un vector normal multivariante es a su vez un vector normal multivariante. Esto es, si X es un vector normal multivariante de parámetro mu v, entonces la variable x sub y es normal de parámetros mu sub y sigma sub y cuadrado. Y el subvector x sub j sub 1, punto suspensivo, x sub j sub k, es un vector normal multivariante cuyo vector de medias es mu sub j sub 1, punto suspensivo, mu sub j sub k, y matriz de varianzas y covarianza, la diagonal principal, las varianzas de las variables involucradas, y fuera de la diagonal principal, las covarianzas. Ejemplo 5. Vamos a considerar el siguiente vector normal multivariante. Y vamos a obtener las distribuciones de la variable x3 del vector x1, x2 y del vector x1, x3, x sub 4. Bueno, la variable x sub 3 sigue una normal 0, 2. El vector x sub 1, x sub 2 es un vector normal multivariante, en este caso, de parámetro menos 2, 1, y matriz de varianzas y covarianza 5, 2, 2, 3. Finalmente, el vector x sub 1, x sub 3, x sub 4 es normal trivariante de vector de media menos 2, 0, 3, y matriz de varianza y covarianza 5, 2, 5. Y fuera de la diagonal principal, covarianza entre x1 y x3, que es 0, covarianza entre x1 y x4, que es 3, métrica, covarianza entre x3 y x4, que es 1. Independencia de las variables componentes de un vector normal multivariante. Vamos a considerar, sin pérdida de generalidad, las variables x1 y x2 de un vector normal multivariante. Sabemos que x1 es una variable normal. Estamos con sus parámetros y su función generatriz de momento. x2 es una variable normal. El vector x1, x2 sigue una normal de parámetros mu1, mu2, y esta es la matriz de varianzas y covarianzas. La conjunta, o sea, la función de momento de este vector, vimos que era de esta forma.
Recordemos que como consecuencia de la definición de independencia, dos variables aleatorias son independientes si solo si la función generatriz de momento conjunta es igual al producto de las funciones generatrices de momento marginales. Observemos que si la covarianza entre x1 y x2 es 0, esta expresión, al ser las covarianzas 0, coincide con el producto de estas dos. Y en consecuencia, hemos probado que si la covarianza es 0, las variables son independientes. Recuerde que en general esto no se da. Sin embargo, si las variables x1 y x2 son variables componentes de un vector normal multivariante, entonces la covarianza 0 se convierte en condición necesaria y suficiente para la independencia de dichas variables. Distribución de transformaciones lineales sobre las variables de un vector normal multivariante. Entonces tenemos un vector normal, parámetros v, un vector o un vector de constante y una matriz real q por n de rango q menor o igual a n. Entonces, la variable, la forma lineal, sigue una distribución normal de estos parámetros. Y este vector de formas lineales sigue una distribución normal multivariante de estos parámetros. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un vector normal, estos son sus parámetros, y vamos a obtener la distribución de esta forma lineal y la distribución de este vector formado por formas lineales. Bueno, para el caso A tenemos esta forma lineal, el vector de la forma es este. Tenemos que ese vector multiplicado por mu nos da 7 y este producto nos da 143. Por lo tanto, esta forma lineal es normal de parámetros 7, 143. Veamos ahora qué sucede con este vector. Vector que está formado por formas lineales. La matriz A asociada se está mostrando en pantalla, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2 menos 5, 1 menos 3. Y aquí operando a mu, este vector, y A por B por A transpuesta, es esta matriz que debe ser definida positivamente y cuadrada y simétrica. Y por lo tanto, este vector aleatorio es un vector que sigue una distribución normal multivariante de parámetros 3, 6, menos 18 y matriz de varianzas y covarianza, la que se muestra en pantalla. Bueno, en el próximo tutorial trataremos los temas relacionados con distribuciones condicionadas, independencia de formas lineales y cuadráticas, independencia de la media y varianza muestrales asociadas con poblaciones normales, entre otras cosas. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.